Mis padres decidieron que yo debería pagar las deudas de mi hermana consentida, así que decidí quitarles hasta el último centavo. Siempre pensé que la consistencia era una virtud. 14 años sin faltar a un solo almuerzo de sábado en casa de mis padres. 14 años llevando postres caseros, llegando puntualmente a las 11:30, besando las mejillas de mamá y dando un abrazo a papá. 14 años siendo la hija disponible, la que siempre aparece, siempre recuerda cumpleaños, siempre dice presente cuando la llaman. Ese sábado de octubre, estaba sosteniendo un cheesecake de limón siciliano que había hecho la noche anterior. El mismo que siempre llevaba cuando quería impresionar. Base de galletas mantecosas. Cobertura cremosa con ese toque de ralladura de limón que mamá siempre elogiaba. Me había levantado a las 6 de la mañana para hacer el glaseado perfecto, del tipo que brilla cuando la luz lo toca en el ángulo correcto. A los 31 años, tenía una rutina establecida. Trabajo como gerente financiera en una empresa mediana en Denver, Colorado. Recién ascendida, de hecho, algo que apenas había logrado contarle a la familia antes de que cambiaran el tema para hablar de los problemas de mi hermana menor Esperanza. Vivo sola en un condominio en el piso 23 con vista a las montañas. Pago mis cuentas a tiempo y tengo ahorros que han crecido consistentemente a lo largo de los años. La familia siempre me trató como la que soluciona todo. ¿Problemas con el auto? Me llaman. ¿Necesitan a alguien que recoja a los abuelos en el aeropuerto? Aparezco. ¿Emergencia financiera? Bueno, siempre tuve un buen trabajo, ¿verdad? Cargaba este papel con una especie de orgullo silencioso. Era la que encontraba soluciones, la que nunca fallaba, la que mantenía todo funcionando. Cuando estacioné en la entrada de mis padres ese sábado, estaba especialmente emocionada. Había conseguido un descuento increíble en queso mascarpone y el cheesecake había quedado perfecto. Podía ver a través de la ventana de la sala que todos ya estaban ahí. Papá sentado en su sillón de cuero marrón, mamá en la cocina revolviendo algo en la estufa, y Esperanza desparramada en el sofá con su teléfono en la mano, como siempre. Estaba a punto de tocar el timbre cuando escuché voces viniendo de la ventana de la sala que estaba entreabierta. No es que tuviera la intención de espiar. Fue solo coincidencia que me detuviera a ajustar el plato con el cheesecake y terminara escuchando mi propio nombre. Y siempre cae con esta charla de emergencia. Era la voz de mamá, viniendo de la cocina. Sofía es realmente tonta. Me quedé helada ahí en el porche, con el cheesecake balanceado en mis manos. No es tontería. Es que cree que somos una familia real, respondió Esperanza, y pude escuchar la sonrisa sarcástica en su voz. Aún piensa que nos importa como persona, no solo como, ya sabes, como un cajero automático, completó papá. Y todos se rieron. Bueno, al menos tiene dinero. Necesito que me ayuden a convencerla hoy. 250.000 no es poco dinero, pero si lo hacemos bien, mi respiración falló. ¿$250.000? Ya pensé en una estrategia, continuó mamá. Primero, decimos que necesitamos renovar la cocina. Ya sabes cómo es de perfeccionista. Le encantará ayudar con eso. Luego, si no es suficiente, inventamos una emergencia médica. Nunca cuestiona cuando se trata de salud. ¿Y si sospecha? Preguntó Esperanza. No lo hará, respondió papá con certeza. Nunca cuestionó nada antes. ¿Recuerdan los 35.000 que dio para tu emergencia el año pasado? Ni siquiera preguntó para qué era realmente. ¿Y los 15.000 que me prestó para la inversión? Firmó el cheque de inmediato. Recordé. Por supuesto que recordé. Esperanza había llamado llorando, diciendo que tenía problemas con tarjetas de crédito y perdería su apartamento si no pagaba inmediatamente. No dudé. Transferí el dinero de inmediato. Y papá había dicho que encontró una oportunidad de inversión increíble, pero necesitaba capital inicial. Solo hasta fin de mes, había prometido. Ninguno de ellos me había devuelto un solo centavo. El problema es que se está volviendo más inteligente, dijo Esperanza. Hizo algunas preguntas extrañas el mes pasado sobre cuándo iba a devolver el dinero. Por eso tenemos que actuar rápido, respondió mamá, antes de que empiece a conectar los puntos. ¿Conectar qué puntos?, preguntó papá. Que nuestra querida Esperanza aquí tiene un pequeño problema con juegos en línea y le debe una fortuna al IRS, suspiró mamá. Y que todos estamos jodidos si no consigue este dinero. Mi mundo se derrumbó. ¿Problemas con juegos? ¿IRS? Siempre supe que Esperanza era irresponsable con el dinero, pero esto... Ella pagará, dijo Esperanza con una confianza que me dio náuseas. Siempre paga. Es realmente patético. En realidad, siempre tratando de demostrar que es una buena hija, una buena hermana, como si el dinero pudiera comprar amor. Se rieron de nuevo.
Los tres. Bueno, al menos sirve para algo, dijo papá. No pudo conseguir un marido. No nos dio nietos, pero al menos tiene una cuenta bancaria gorda. Estaba temblando. El cheesecake se resbaló de mis manos y se estrelló en el piso del porche, el glaseado perfecto extendiéndose por los ladrillos como una mancha amarilla y blanca. ¿Escucharon algo?, preguntó mamá. Me alejé de la puerta en pánico, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Logré llegar al auto sin ser vista, pero mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos meter la llave en el encendido. Manejé al centro comercial más cercano y me senté en el estacionamiento por 2 horas, llorando. Envié un mensaje a mamá diciendo que tenía una emergencia en el trabajo y no podía ir al almuerzo. Me respondió con un emoji de corazón y, está bien, cariño, nos veremos la próxima semana. La próxima semana. Cuando intentarían convencerme de entregar $250,000 para resolver los problemas de mi hermana consentida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada conversación, cada pedido de ayuda, cada préstamo que había hecho a lo largo de los años. Empecé a sumar en mi cabeza. 35,000 para Esperanza, 15,000 para papá, más 10,000 para arreglar el techo de la casa, 5,000 para la emergencia médica de mamá. La lista parecía interminable. Más de $100,000, tal vez más. Todo esto en 5 años, siempre con promesas de devolución que nunca se materializaron. Y ahora querían otros 250,000. No era solo la hija disponible. Era la hija que mantenían cerca para sangrar financieramente cuando lo necesitaban. Era la patética que creía que el dinero podía comprar amor. Pero mientras estaba ahí, sentada en la oscuridad de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad abajo, algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en algo más frío, más calculado. Era gerente financiera, por el amor de Dios. Sabía cómo proteger activos. Sabía cómo construir muros. Y por primera vez en mi vida, iba a construir muros alrededor de mi propio dinero. El lunes por la mañana, desperté con una claridad que no había sentido en años. Llamé al banco tan pronto como abrió y programé una reunión para el mismo día. No era una emergencia, le dije a la asistente. Era planificación estratégica. Durante el almuerzo estaba sentada en el escritorio del gerente del banco, con una lista escrita a mano frente a mí. Quería mover todo mi dinero a una nueva cuenta, en un banco diferente. Quería activar alertas de seguridad para cualquier movimiento superior a $1,000. Quería remover a cualquiera que hubiera sido agregado como contacto de emergencia. ¿Puedo preguntar la razón de estos cambios?, preguntó el gerente. Un hombre de mediana edad en un traje azul marino. Protección de activos, respondí, usando el lenguaje que conocía del trabajo. Identifiqué algunas vulnerabilidades en mi perfil financiero. Asintió como si esto fuera perfectamente normal. Y tal vez lo era, para personas que no habían pasado toda su vida siendo ingenuas. Mientras procesaba las transferencias, aproveché para cambiar todas mis contraseñas. Banco, tarjeta de crédito, inversiones, incluso mi cuenta de Netflix. Cualquier cosa a la que mi familia pudiera tener acceso fue bloqueada. Cuando salí del banco, me sentí como si hubiera salido de un búnker. Protegida. Segura. Mi teléfono sonó 3 veces durante la tarde. Mamá, papá y Esperanza. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. El martes, busqué a mi supervisora, Elena, una mujer de 50 años que siempre me había tratado con respeto genuino. Le conté una versión condensada de la situación, que estaba teniendo problemas familiares y necesitaba orientación sobre cómo protegerme profesionalmente. ¿Has pensado en mudarte?, preguntó, directa como siempre. No es que quiera perderte, pero a veces la distancia física es lo único que funciona con familia tóxica. ¿Mudarme a dónde? Bueno, resulta que nuestra sucursal de Seattle está buscando a alguien exactamente en tu nivel. Misma posición, salario 15% más alto y... sonrió. Está a 3 horas en avión de Denver. Seattle. Nunca había considerado seriamente mudarme, pero la idea parecía increíblemente atractiva en ese momento. ¿Hablarías con ellos por mí?, pregunté. Ya estoy marcando, respondió, guiñándome el ojo. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar. Había ignorado 27 llamadas en 2 días. Los mensajes de texto empezaron el segundo día. Mamá, cariño, ¿por qué no contestas? Estoy preocupada. Papá, Sofía, necesito hablarte sobre una oportunidad. Llámame. Esperanza. Hola, hermana. Tengo noticias que contarte. Llámame. Los archivé todos sin responder. El miércoles, Esperanza finalmente logró encontrarme. Apareció en mi oficina a la hora del almuerzo,
usando un vestido floral que reconocí como muy caro. Demasiado caro para alguien que supuestamente estaba en bancarrota. «Hola, hermana», dijo, tirándose en la silla frente a mi escritorio. «¿Me estás evitando?» «Estoy ocupada», respondí, continuando escribiendo en la computadora. «Ok, pero necesito hablarte sobre algo importante». Se inclinó hacia adelante, con esa expresión dramática que conocía tan bien. Medio que me metí en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, ya sabes cómo soy con el dinero. Se rió nerviosamente. Medio que tengo algunos problemas con apuestas en línea. Y el IRS me está persiguiendo por impuestos no pagados. Debo mucho dinero, Sofía. Dejé de escribir y la miré directamente a los ojos. ¿Cuánto? 250,000. La misma cantidad que había escuchado el sábado. ¡Qué coincidencia! Esperanza, dije calmadamente. ¿Tienes un problema con el juego? Su cara cambió. La máscara de vulnerabilidad se deslizó por solo un segundo y vi algo calculado detrás de sus ojos. No es realmente un problema, dijo. Solo, ya sabes, aposté más de lo que debería. Pero ese no es el punto. El punto es que necesito tu ayuda. ¿Y si no puedo ayudar? No seas ridícula, Sofía. Por supuesto que puedes. Tienes mucho dinero. ¿Cómo sabes cuánto dinero tengo? Otra vacilación. Bueno, tienes un buen trabajo, vives sola, es obvio que tienes ahorros. Esperanza. ¿Sabes que ya te di $35,000 el año pasado? Eso era diferente. ¿Diferente cómo? Sabes que era un préstamo. Voy a devolverlo. ¿Cuándo? Cuando pueda resolver esta situación. Por eso necesito los 250,000 ahora. Me recosté en mi silla. Déjame entender. ¿Quieres que te preste $250,000 para pagar deudas de juego y problemas con el IRS, usando como garantía los 35,000 que ya me debes desde hace un año? Lo estás haciendo sonar peor de lo que es. Lo estoy haciendo sonar exactamente como es. Esperanza cambió de estrategia. Aparecieron lágrimas en sus ojos, y empezó a hablar más lento, más suave. Sofía, soy tu hermana, tu única hermana. Sabes que no pediría esto si no fuera desesperante. Podría ir a prisión. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de crear problemas federales. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad que me sorprendió. Esperanza se quedó en silencio por un momento, claramente impactada. ¿No estás hablando en serio? Estoy completamente en serio. Pero siempre me ayudas. Siempre ayudas a la familia. Siempre ayudé a la familia. Tiempo pasado. Esperanza se puso de pie, y pude ver la ira formándose en su cara. No me puedes hacer esto, Sofía. Soy tu hermana. Exactamente. Eres mi hermana, no mi dependiente financiera. Espera a que mamá y papá sepan lo egoísta que estás siendo. Ya lo saben. ¿Saben qué? Que debes $250,000. Que planearon manipularme para conseguir este dinero. Que piensan que soy tonta y patética. La sangre se fue de su cara. ¿Tú escuchaste? Escuché todo. El sábado. Estaba en el porche esperando tocar el timbre cuando ustedes estaban planeando cómo engañarme. Esperanza se quedó ahí por un largo momento, solo mirándome. Luego intentó una última carta. Ok, tal vez dijimos algunas cosas que no deberíamos haber dicho, pero sabes que te amamos. Sabes que es familia. No, dije. La familia no hace esto. La familia no te llama patética y se ríe de ti a tus espaldas. La familia no planea manipularte para conseguir $250,000. Sofía, por favor, puedes irte ahora, Esperanza. Y puedes decirles a mamá y papá que no vendré más a los almuerzos de sábado. Se fue dando un portazo. Debería haberme sentido culpable, pero todo lo que sentí fue alivio. El jueves, mamá apareció en mi oficina. Estaba vestida con ese abrigo azul que siempre usaba cuando quería verse respetable, y sus ojos estaban rojos. Claramente había estado llorando. Sofía, cariño, dijo tan pronto como entró. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre Esperanza, sobre la familia, sobre lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Abandonar a tu hermana cuando más te necesita. La miré por un largo momento. Esta mujer me había dado a luz, me había criado, me había enseñado a caminar y hablar. También me había llamado tonta y patética. Había planeado manipularme por dinero. Se había reído de mi ingenuidad. Mamá, dije, ¿pensaron que era lo suficientemente tonta para caer en la historia de la renovación de la cocina? Su cara se desplomó. ¿No entiendes? Entiendo perfectamente. Planearon convencerme de dar $250,000 para resolver los problemas de juego de Esperanza. Primero con la historia de la cocina, luego con una emergencia médica inventada. No, siempre cae con esta charla de emergencia. Sofía es realmente tonta.
Esas fueron tus palabras exactas. Mamá empezó a llorar de verdad ahora. Cariño, no entiendes la presión que estamos enfrentando. Tu hermana podría ir a prisión. ¿Y ese es mi problema? Es tu hermana. Exactamente, es mi hermana, no mi hija, no mi responsabilidad financiera. Pero tienes los medios para ayudar. Tengo los medios para muchas cosas. Eso no significa que tengo la obligación. Mamá se sentó en la silla, derrotada. Has cambiado, dijo. Ya no eres la misma persona. Tienes razón. Ya no soy la misma persona que pensaron que podían explotar indefinidamente. No estábamos... No me insultes pretendiendo que no era exactamente eso. Se quedó en silencio por un momento. Luego me miró con una expresión que nunca había visto antes, casi como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Entonces eso es todo? ¿Vas a dejar que tu familia se destruya? Voy a dejar que mi familia enfrente las consecuencias de sus propias decisiones, como cualquier adulto responsable debería hacer. ¿Y nosotros? ¿Tus padres? ¿No significamos nada para ti? La pregunta dolió más de lo que esperaba, porque a pesar de todo, aún los amaba. Pero finalmente entendí que el amor no era suficiente cuando no había respeto. Significan mucho para mí, dije. Pero finalmente entendí que yo no significo nada para ustedes excepto como fuente de dinero. Eso no es verdad. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que celebraron algún logro mío? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como persona, no como solución a problemas financieros? No pudo responder. Exactamente, dije. Así que no me hables de familia. La familia va en ambas direcciones. Mamá se fue sin decir nada más. Esa tarde recibí una llamada de Elena diciéndome que el puesto en Seattle era mío, si lo quería. Acepté de inmediato. Para el final de la semana ya había empezado a organizar mi mudanza. No es que fuera complicado. Siempre había sido una persona organizada, y mi vida cabía en unas pocas cajas. Pero había algo liberador sobre empacar mis pertenencias, como si cada objeto que ponía en las cajas fuera una pieza de mi vida anterior que estaba dejando atrás. Fue entonces cuando papá decidió hacer su movimiento final. Apareció en mi apartamento el sábado por la mañana, sin anunciarse. Cuando abrí la puerta, estaba sosteniendo flores, un ramo de margaritas baratas del supermercado. «Hola, cariño», dijo, con esa sonrisa que solía amar. Pensé que podríamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre toda esta tontería. Sobre que evites a la familia. Lo dejé entrar, pero no ofrecí café ni lo invité a sentarse. Se quedó parado en mi sala, mirando las cajas apiladas. ¿Te estás mudando? Sí. ¿A dónde? Seattle. ¿Seattle? Parecía genuinamente impactado. ¿Por qué diablos irías a Seattle? Trabajo. Pero tienes trabajo aquí. Mejor trabajo allá. Puso las flores en la mesa de la cocina y se volteó hacia mí. Sofía, todo esto es sobre el dinero, ¿verdad? ¿Sobre lo que escuchaste el sábado pasado? No es sobre el dinero, papá. Es sobre respeto. ¿Respeto? Ustedes no me respetan. Me ven como una cuenta bancaria con piernas. Eso no es verdad. ¿No es verdad? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me invitaron a algo que no fuera una petición de dinero disfrazada? Se quedó en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron sobre mi ascenso? ¿Sobre mi vida? ¿Sobre algo que no estuviera relacionado con cuánto puedo contribuir financieramente a esta familia? Preguntamos. No preguntan. Pretenden escuchar por 5 minutos antes de cambiar el tema a algún problema de esperanza. Ella es tu hermana. Y yo soy tu hija. Pero aparentemente eso solo importa cuando necesitan dinero. Papá se sentó en el sofá, de repente viéndose mucho más viejo. No entiendes la presión que estamos enfrentando, dijo. Tu hermana está en problemas serios. Podría ir a prisión. ¿Y piensan que esa es mi culpa? No es tu culpa. Pero puedes ayudar. ¿Puedes ayudarme con algo, papá? ¿Puedes explicarme por qué es mi responsabilidad limpiar los desastres de esperanza? Lenguaje. Sofía, no cambies el tema. Responde la pregunta. Porque eso es lo que hace la familia. Se ayudan entre sí. Ok. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Esperanza o ustedes me ayudaron con algo? Te ayudamos. ¿Con qué? ¿Cuándo? Bueno, cuando estabas buscando apartamento, nosotros... Me dieron opiniones no solicitadas sobre cómo debería gastar menos e invertir más. Eso no es ayuda. Y cuando tenías problemas en el trabajo, me dijeron que dejara de quejarme y estuviera agradecida de tener un empleo. De nuevo, no es ayuda. Sofía, estás siendo injusta. ¿Injusta? Injusto sería que hubiera pasado 31 años de mi vida siendo tratada como un cajero automático personal y aún continúe sonriendo y trayendo cheesecake cada sábado. No fuiste tratada como un cajero automático.
¿No fui? Entonces, ¿por qué cada vez que aparezco, alguien tiene una emergencia que necesita dinero? Papá no respondió. ¿Sabes cuánto dinero ya le he dado a esta familia en los últimos 5 años? No se trata de dinero. Más de $100,000. $100,000 en préstamos que nunca fueron devueltos. $100,000 en emergencias que aparecían mágicamente cada vez que recibía un bono en el trabajo. Nunca te quejaste, porque pensé que eso hacía la familia. Pensé que me amaban. Te amamos. Aman mi cuenta bancaria. Eso no es verdad. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué se rieron cuando Esperanza dijo que era patética por tratar de comprar amor con dinero? El silencio se extendió por un largo momento. ¿Escuchaste eso? Escuché todo. Cada palabra cruel. Cada risa. Cada plan para manipularme. Papá bajó la cabeza. No queríamos que escucharas. ¿No querían que escuchara o no querían que supiera? Sofía, ¿cuál es? Papá, ¿están arrepentidos de haber dicho esas cosas? ¿O arrepentidos de que me enteré? Estamos arrepentidos de haberte lastimado. Pero no están arrepentidos de haber pensado esas cosas. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Me senté en el sillón frente a él. Papá, necesito que entiendas algo. No estoy haciendo esto por venganza. No estoy tratando de castigarlos. Estoy tratando de salvarme. ¿Salvarte de qué? De continuar siendo una persona que cree que tiene que comprar amor. De continuar siendo alguien que es valorada solo por lo que puede dar, no por lo que es. Pero eres valorada. ¿Lo soy? Entonces, ¿por qué solo llaman cuando necesitan dinero? Llamamos en otros momentos, para pedir favores, para resolver problemas, para hacer algo por ustedes. Pero eso es normal. Normal sería que llamaran para preguntar cómo estuvo mi día. Normal sería que recordaran mi cumpleaños sin que tuviera que recordárselos. Normal sería que estuvieran orgullosos de mis logros en lugar de inmediatamente pensar en cómo pueden beneficiarlos. Papá estuvo en silencio por un largo momento. ¿Entonces eso es todo? Preguntó finalmente. ¿Te vas y nunca vuelves a hablarnos? Me voy porque necesito aprender a vivir sin sentir que tengo que comprar la aprobación de personas que deberían amarme incondicionalmente. Te amamos incondicionalmente. No, papá. Me aman condicionalmente. La condición es que continúe siendo útil. Eso no es verdad. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Dejen de pedirme dinero. Dejen de pedirme favores. Dejen de tratarme como una solución a problemas. Trátenme como una hija. Te trato como una hija. No lo haces. Me tratas como una empleada en la que puedes contar para resolver cosas. Sofía, estás siendo dramática. ¿Dramática? Papá. Literalmente planearon manipularme para conseguir $250,000. Si eso no es drama, no sé qué es. Se puso de pie. Bueno, veo que ya tomaste tu decisión. La tomé. ¿Y no hay nada que pueda hacer para que cambies de opinión? Sí lo hay. Pueden empezar a tratarme como una persona que merece respeto, en lugar de como una cuenta bancaria que ocasionalmente necesita validación emocional. Esa no es como te vemos. Es exactamente como me ven. Caminó hacia la puerta. Luego se volteó. Sabes que tu hermana podría ir a prisión, ¿verdad? Lo sé. ¿Y estás bien con eso? No estoy bien con eso. Pero tampoco es mi responsabilidad prevenirlo. Es tu hermana. Y yo soy su hermana. ¿Dónde estaba cuando necesitaba apoyo emocional? ¿Dónde estaba cuando tenía problemas en el trabajo? ¿Dónde estaba cuando tenía problemas con las citas? Nunca pediste ayuda. No debería tener que pedir. La familia debería darse cuenta. La familia debería importarle. Nos importa. Les importa lo que puedo hacer por ustedes. Eso no es lo mismo. Papá abrió la puerta. Espero que cambies de opinión, dijo. Espero que cambien de actitud, respondí. Después de que se fue, continué empacando. Pero algo había cambiado. La conversación con papá había aclarado algunas cosas para mí. Realmente no entendían lo que habían hecho mal. Para ellos, yo estaba siendo dramática y egoísta. Para mí, finalmente estaba aprendiendo a valorarme. 2 semanas después, estaba en el aeropuerto esperando mi vuelo a Seattle. Había vendido la mayoría de mis muebles y enviado el resto de mis cosas por correo. Solo llevaba 2 maletas y una bolsa de mano. Mientras esperaba en la sala de salidas, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Hola? ¿Sofía? Soy mamá. Estoy llamando desde el teléfono de nuestra vecina. Hola. Mamá. Cariño. Por favor, no abordes ese avión. ¿Por qué? Porque te necesitamos aquí. Porque eres nuestra hija y las familias se mantienen unidas. Las familias que se respetan entre sí se mantienen unidas. Nosotros te respetamos. No lo hacen. Pero tal vez algún día aprendan. Sofía, por favor. Mamá,
Necesito colgar. Mi vuelo está anunciando. Espera. Antes de que te vayas, solo quiero que sepas que te amo. Yo también te amo. Mamá. Pero el amor sin respeto no es suficiente. Colgué el teléfono y abordé el avión. Durante el vuelo, miré por las pequeñas ventanas y vi Denver encogiéndose debajo de mí. En algún lugar allá abajo estaba mi familia, probablemente lidiando con las consecuencias de las decisiones de Esperanza. En algún lugar allá abajo estaba la casa donde había pasado incontables sábados, siempre tratando de ser la hija perfecta. Pero no estaba huyendo de ellos. Estaba corriendo hacia mí misma. Seattle era diferente de todo lo que conocía. Lluvioso cuando Denver era soleado, montañoso de una manera diferente, con una energía urbana que me emocionaba. Mi nuevo apartamento estaba en el piso 32 de un edificio del centro, con ventanas del piso al techo y vista a Puget Sound. El trabajo era desafiante de una buena manera. Mis nuevos colegas me trataban como una profesional respetada, no como alguien que siempre estaba disponible para resolver sus problemas personales. Tenía responsabilidades importantes, proyectos interesantes, y por primera vez en años sentí que estaba creciendo profesionalmente. Pero lo mejor de todo eran los fines de semana. Sábados sin compromisos familiares obligatorios. Sábados donde podía despertar tarde, desayunar sola, explorar la ciudad, o simplemente quedarme en casa leyendo un libro. El primer sábado, decidí hacer un cheesecake. No por obligación, no para impresionar a nadie, sino porque quería. Hice el mismo de limón siciliano que solía llevar a los almuerzos en Denver, pero esta vez me lo comí sola. Parada en mi cocina, mirando la vista de la ciudad, sabía a libertad. Después de 3 meses en Seattle, empecé a recibir actualizaciones sobre mi familia a través de mi prima Raquel, que vivía en Phoenix. Aparentemente, las cosas no iban bien. Esperanza había tratado de pedir dinero prestado a otros parientes, pero todos ya habían escuchado sobre sus problemas de juego. Nadie quería prestar. Había tratado de vender algunas cosas, pero no tenía mucho de valor. La fecha límite con el IRS se acercaba. Mamá y papá habían tratado de obtener un préstamo usando la casa como garantía, pero fueron rechazados debido a mal historial crediticio. Aparentemente, no era la primera vez que tenían problemas financieros. Están diciendo que todo es tu culpa, me dijo Raquel durante una llamada, que abandonaste a la familia cuando más te necesitaban. ¿Y tú qué piensas de eso? Pienso que hiciste lo correcto. Siempre pensé que era extraño cómo siempre recurrían a ti para resolver problemas financieros. ¿Lo sabías? Sofía, todos en la familia lo sabían. No eran discretos al respecto. Siempre hablaban de cómo tenías un buen trabajo y podías ayudar con emergencias. ¿Y nadie nunca dijo nada? No era nuestro asunto. Y nunca parecías molesta. Porque no entendía lo que estaba pasando. Bueno, al menos ahora entiendes. 6 meses después de la mudanza, Raquel me llamó con noticias más serias. Esperanza fue arrestada, dijo sin rodeos. ¿Qué? IRS, evasión de impuestos. Va a ser procesada federalmente. Me senté en mi sillón mirando el sonido afuera. Sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza, alivio, y algo que podría haber sido culpa si no supiera que no había nada que pudiera haber hecho para prevenir esto. ¿Y mamá y papá? Devastados. Están tratando de conseguir dinero para un buen abogado, pero ya sabes, no lo tienen. ¿Trataron de vender la casa? Sí, pero deben más de lo que vale. Hipoteca doble. Aparentemente. ¿Hipoteca doble? Sacaron una segunda hipoteca hace unos años para cubrir otras deudas de Esperanza. ¿No sabías? No sabía. Otra cosa que me habían ocultado. Raquel, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que debería hacer algo? ¿Cómo qué? No sé. ¿Ayudar con el abogado? ¿Prestar dinero para...? Sofía, me interrumpió Raquel. ¿Puedo ser brutalmente honesta contigo? Por favor. Ya les has dado más dinero del que merecen. Ya has sacrificado más de tu propia felicidad y estabilidad financiera de lo que cualquier hija debería. Y aún así, aún después de todo esto, continuaron tratándote como una máquina de hacer dinero. Pero es mi hermana, y tú eres su hermana. ¿Dónde estaba cuando te trataban como el banco personal de la familia? ¿Dónde estaba defendiéndote? Tienes razón. Esperanza creó estos problemas sola. Tus padres permitieron e incluso facilitaron su comportamiento. Ninguno de ustedes es responsable de limpiar este desastre. Pero ¿qué si va a prisión? Entonces va a prisión. Y tal vez, finalmente, aprenda que las acciones tienen consecuencias. Después de esa conversación, tomé una decisión. Escribí una carta a mis padres. No una carta cruel o vengativa, sino una carta explicando mi posición clara y calmadamente. Queridos mamá y papá, comencé. Escuché sobre la situación de Esperanza,
e imagino que están pasando por un momento muy difícil. Quiero que sepan que esto me entristece profundamente, pero también quiero que entiendan por qué no puedo y no voy a ayudar financieramente. Expliqué cómo años de ser tratada como una solución a problemas financieros me habían afectado. Cómo descubrir que planeaban manipularme había roto mi confianza. Cómo necesitaba aprender a ser valorada por quien era, no por lo que podía dar. Los amo, terminé la carta. Pero el amor no significa aceptar ser irrespetada indefinidamente. Cuando estén listos para tratarme como una hija en lugar de como una fuente de dinero, estaré aquí. Hasta entonces, necesito cuidar de mí misma. Envié la carta y no recibí respuesta. Un año después de la mudanza, Esperanza fue sentenciada a 2 años en prisión federal. Mis padres perdieron la casa y se mudaron a un apartamento pequeño en un vecindario más barato. Raquel me contaba estas actualizaciones, pero parecían cada vez más distantes de mi nueva vida. Porque tenía una nueva vida. Una vida donde mis fines de semana eran míos. Una vida donde mi dinero era mío. Una vida donde era valorada por mi trabajo, mi personalidad, mi inteligencia, no por mi habilidad para resolver problemas financieros de otras personas. Había hecho amigos reales, compañeros de trabajo que me invitaban a cenar porque disfrutaban mi compañía, no porque necesitaran algo. Vecinos que se detenían a charlar en el elevador porque estaban genuinamente interesados en cómo estaba. Empecé a salir con hombres. Nada serio aún, pero hombres que me trataban como igual, que dividían la cuenta en restaurantes, que no me veían como una potencial sugar mama. Y cada sábado hacía cheesecake. A veces para compartir con amigos, a veces solo para mí. Pero siempre porque quería, nunca porque se esperaba. 2 años después de la mudanza, recibí una llamada inesperada. Era mamá. «Hola, cariño», dijo la voz familiar, pero más frágil de lo que recordaba. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Estoy bien. ¿Y ustedes?» «Estamos sobreviviendo. Esperanza sale de prisión el próximo mes». «Eso es bueno. Sofía, yo quería llamarte porque... Bueno, porque finalmente entiendo». «¿Entender qué?» «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste de ayudarnos? Entiendo ahora. ¿Qué te hizo entender? Estos 2 años sin ti. Estos 2 años teniendo que lidiar con todo solos. Me di cuenta de que nunca aprendimos a ser una familia real porque siempre te teníamos a ti para resolver todo. Mamá, no, déjame terminar. Me di cuenta de que te tratamos mal, que te usamos, que nunca te valoramos de la manera que merecías». Estuve en silencio, sin saber qué decir. «No estoy llamando para pedir dinero», continuó. «No estoy llamando para pedir ayuda. Estoy llamando para disculparme. Gracias», dije simplemente. «Y para decirte que te amo. De verdad. No porque siempre resolvías nuestros problemas, sino porque eres mi hija. Y debería haberte mostrado eso mucho antes. Yo también te amo, mamá. ¿Podrías alguna vez perdonarnos?» «Mamá, los perdoné hace mucho tiempo. No por ustedes, sino por mí. Perdonar no significa olvidar o volver. Significa dejar ir la ira. Y significa que tal vez algún día podríamos tener una relación otra vez. Tal vez. Pero sería una relación diferente. Una relación donde soy respetada. Una relación donde no se espera que resuelva problemas financieros. Una relación donde soy valorada por quien soy. Me gustaría mucho eso. A mí también. ¿Puedo llamarte de vez en cuando, solo para saber cómo estás? Puedes. Pero mamá, si alguna llamada es sobre dinero o problemas, voy a colgar. Y no voy a contestar las siguientes. Entiendo. Y no voy a venir a Denver para las fiestas. Si quieren verme, tendrán que venir aquí. Está bien. Y si Esperanza quiere hablar conmigo cuando salga de prisión, tendrá que disculparse conmigo primero. Disculpas reales, no el tipo de disculpa que es en realidad una petición de ayuda disfrazada. Hablaré con ella. No hables con ella por mí. Deja que tome sus propias decisiones. Ok. Después de colgar, me senté en mi balcón mirando el sonido. El cielo de Seattle estaba haciendo esa cosa que hace, cambiando de gris a azul a algo casi dorado. Todo en cuestión de minutos. No sabía si mamá estaba siendo sincera o si esto era solo otra estrategia. No sabía si nuestra relación podía arreglarse o si yo quería que se arreglara. Pero sabía una cosa. Había aprendido a vivir sin ellos. Había aprendido a valorarme. Y eso, por sí mismo, valía cada momento difícil de los últimos 2 años. 6 meses después, Esperanza me envió una carta. Una carta escrita a mano, no mecanografiada, lo que me sorprendió. «Sofía», comenzaba, «sé que no tengo derecho a esperar que leas esto,
pero necesitaba intentarlo. Explicó cómo la prisión la había cambiado, cómo había dejado de apostar. No tenía opción, obviamente, y cómo eso le había dado claridad sobre cuánto había perdido debido a la adicción, cómo había pensado en nuestra relación y se había dado cuenta de lo mal que me había tratado. Siempre estuve celosa de ti, escribió. Siempre fuiste la hija responsable, la que tenía todo junto, la que siempre resolvía todo. Y en lugar de admirar eso, lo resentí. Resentí que fueras todo lo que yo no podía ser. Entonces, cuando descubrí que podía usar eso, que podía manipularte para conseguir dinero, lo hice. Y me convencí de que estaba bien porque tú podías permitírtelo y porque la familia ayuda a la familia. Pero lo que realmente estaba haciendo era castigarte por ser mejor que yo. Y eso es imperdonable. No pidió dinero en la carta, no pidió ayuda, ni siquiera pidió que respondiera. Solo se disculpó. No espero tu perdón, terminaba la carta. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice. Y que lo siento. Realmente lo siento. Guardé la carta en un cajón y no respondí. No porque estuviera enojada, sino porque no estaba lista. Y tal vez nunca lo estaría. Y eso estaba bien. 3 años después de la mudanza, conocí a alguien. Diego era un arquitecto que se había mudado a Seattle de la misma manera que yo, huyendo de una situación familiar tóxica en Portland. Nos entendíamos de una manera que nunca había experimentado antes. Nunca me pidió que le prestara dinero. Nunca asumió que yo pagaría la cuenta porque tenía un mejor trabajo. Me valoraba por mi inteligencia, mi sentido del humor, mi habilidad para hacer cheesecake perfecto. En nuestro primer día de Acción de Gracias juntos, hicimos nuestra propia cena en lugar de visitar a nuestras familias. Fue el primer día de Acción de Gracias de mi vida, donde no me sentí culpable por no estar en otro lugar. ¿Los extrañas?, me preguntó Diego mientras lavábamos platos. Extraño la idea de ellos, respondí. Extraño la familia que pensé que teníamos, pero no extraño la dinámica real. Tiene sentido. ¿Y tú? Lo mismo. Extraño tener una familia funcional, pero no extraño mi familia disfuncional. ¿Tal vez podamos hacer nuestra propia familia funcional?, dije. Me encantaría eso. 4 años después de la mudanza, mamá vino a visitarme a Seattle. Era extraño verla en mi espacio, en mi apartamento, en mi nueva vida. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. Pero no pidió dinero. No mencionó problemas. Solo quería saber sobre mi vida. Te ves feliz, dijo mientras tomábamos café en mi balcón. Soy feliz. Recuerdo cuando eras pequeña. Siempre parecías estar tratando de hacer feliz a todos. Siempre tratando de ser la hija perfecta. Aún trato de hacer feliz a la gente. Pero ahora me incluyo a mí misma en esa lista. Debería haberte enseñado eso. No podías enseñar lo que no sabías. Ahora lo sé. ¿Lo sabes? Sé que el amor no es solo dar. Es respetar. Es valorar. Es ver a la persona como realmente es. No como quieres que sea. Es un buen comienzo. Mamá se quedó 3 días. No hablamos de Esperanza, que aún estaba tratando de reconstruir su vida después de prisión. No hablamos de dinero. No hablamos mucho más del pasado. En su lugar, hablamos de mi trabajo. Parecía genuinamente interesada. De Seattle, le encantó la ciudad. De Diego, lo aprobó. Cuando se fue, nos abrazamos en el aeropuerto. ¿Puedo venir otra vez?, preguntó. Si quieres. Quiero. Entonces ven. 5 años después de la mudanza, Diego me propuso matrimonio. Estábamos en nuestro balcón, viendo el atardecer sobre el sonido, cuando se arrodilló. Sofía, dijo, me enseñaste lo que es una familia real, una familia donde las personas se eligen entre sí cada día, donde el amor viene con respeto, donde cada persona es valorada por quien es. Diego, quiero construir una familia así contigo. Quiero que seamos el ejemplo de cómo funcionan las relaciones saludables. Sí, dije antes de que terminara de preguntar. Sí, yo también quiero eso. En nuestra boda, mamá estaba ahí. Papá también, aunque aún tenía problemas para mirarme a los ojos. Esperanza no estaba. Había enviado una tarjeta, pero no se sentía lista para vernos en persona. Pero también estaban mis amigos de Seattle, mis compañeros de trabajo, las personas que había elegido para que fueran parte de mi vida, mi nueva familia. Durante su discurso, Diego habló sobre segundas oportunidades y familias elegidas, sobre cómo a veces tienes que salvarte a ti mismo antes de poder amar a alguien correctamente. Más tarde esa noche, cuando estábamos solos en nuestro apartamento, aún vestidos para la boda, hice cheesecake, el mismo de limón siciliano que solía hacer años atrás. ¿Por qué aún haces ese?, preguntó Diego.
Porque ahora sabe a amor real, respondí. No a obligación. ¿Puedo contarte un secreto? Claro. Nunca me gustó realmente el cheesecake antes de conocerte. ¿Y ahora? Ahora es mi postre favorito. ¿Por qué? Porque lo haces con amor. Amor sin expectativas. Amor sin condiciones. Amor real. 6 años después de la mudanza, mamá me llamó para contarme que Esperanza se había casado con alguien que conoció en un grupo de apoyo para adictos al juego. Estaban construyendo una vida simple pero honesta juntos. «Quiere hablar contigo», dijo mamá. «Puede llamarme si quiere». ¿Contestarías? Tal vez. Dependería de sobre qué quisiera hablar. No quiere dinero, si eso es lo que te preocupa. No me preocupa eso. Solo, no sé si estoy lista para dejarla volver a mi vida. Esa es tu decisión. Lo es. Y por primera vez en mi vida, ustedes están respetando mis decisiones. Aprendimos. Espero que sí. Esperanza nunca me llamó. Y eso estaba bien. Algunos puentes se queman completamente, y eso no es necesariamente algo malo. 7 años después de la mudanza, Diego y yo tuvimos nuestra primera hija, una niña a la que llamamos Emma. Cuando nació, la sostuve en mis brazos y le prometí que nunca sería tratada como yo fui tratada, que su valor nunca sería medido por lo que pudiera dar a otras personas, que sería amada incondicionalmente, respetada siempre, y valorada por exactamente quien era. «Es perfecta», dijo mamá cuando vino a conocer a su nieta. «Lo es. Vas a ser una madre increíble. Voy a intentarlo. Vas a ser mejor de lo que yo fui». «Mamá, no. Es verdad. Ya lo eres. Aprendiste a valorarte. Puedes enseñarle eso». Mamá tenía razón. Podía enseñarle a Emma cosas que nadie me había enseñado. Cómo establecer límites. Cómo reconocer la manipulación. Cómo valorarse. Cómo amar sin perderse a sí misma. 8 años después de la mudanza, estaba haciendo cheesecake un sábado por la mañana cuando Emma, ahora de 1 año, estaba jugando en el piso de la cocina. Diego estaba leyendo el periódico en la mesa de la cocina. «Mami, ¿por qué siempre haces cheesecake los sábados?», preguntó Emma. Había empezado a hablar temprano. «Porque me gusta», respondí simplemente. «¿Pero por qué te gusta?» «Porque me recuerda que puedo hacer cosas hermosas solo porque quiero. No porque alguien lo espere, no porque alguien lo necesite, sino porque elijo hacerlo. ¿Eso es bueno? Eso es muy bueno». 10 años después de la mudanza, finalmente entendí completamente lo que había pasado. No había huido de mi familia. Había huido de la versión de mí misma que no sabía cómo existir sin ser útil a otras personas. La chica que llevaba cheesecake cada sábado, esperando que la comida pudiera comprar amor, había muerto. En su lugar, había crecido una mujer que conocía su propio valor, que elegía sus propias relaciones, que daba porque quería dar, no porque sentía que tenía que dar. Aún hacía cheesecake los sábados, pero ahora, cuando ponía esa primera cucharada en mi boca, el sabor era de libertad. Era el sabor de finalmente haber aprendido la diferencia entre ser amada y ser usada. Y esa diferencia había salvado mi vida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte más historias como esta, y únete a nosotros. Muchas gracias, y que tengas un excelente día.